En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Muy querido amigo de Colombia y de esta casa, don Fernando Valda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchísimas gracias por esta invitación. Un honor comparecer frente a usted y el pueblo colombiano. Hemos seguido con dolor, con inmensa tristeza los acontecimientos en el Ecuador, la violencia que se impuso, el asesinato de Fernando Villavicencio y finalmente las elecciones que tuvieron lugar este fin de semana que pasó. Don Fernando, ¿qué pasó en esas elecciones y cuál es la perspectiva para el próximo octubre, donde se jugará la segunda vuelta decisiva para ese país? Cuéntenos eso. Bien, yo le puedo decir al pueblo colombiano y a todos los que escuchan este medio de comunicación con toda certeza de que el próximo presidente de la República del Ecuador se llama Daniel Noboa Asín. Y aquello responde a una simple lógica. No, el correísmo ha sacado una vez más el voto que ya se sabe tiene, alrededor del 33%. Daniel Noboa ha pasado a segunda vuelta con el 23,66%. Todavía no son resultados totales, pero le estoy hablando con un total del 98,23% de actas escrutadas hasta ayer a la medianoche. Es decir, una tendencia ya definitivamente irreversible. Sin embargo, el resto de candidatos no correístas, cuyo voto responde a un electorado totalmente anticorreísta, entiéndase, le hace anticriminalidad y delincuencialidad del correísmo, ¿verdad? Es decir, ese voto en segunda vuelta no se va a ir donde la candidata del fin del prófugo Rafael Correa. Ese voto va a ir donde Noboa. Y estamos hablando de que el tercer lugar lo obtiene Jan Topic con el 14,68. El cuarto lugar, Otto Sonnenholder con el 7,06. Y, el tercer lugar, Villavicencio. El asesinado, Fernando Villavicencio con el 16,5. Jan Topic en cuarto lugar con el 14. Este voto le daría la posibilidad a Daniel Noboa de ganar en una segunda vuelta con más del 60% a su favor. De hecho, yo creo que él lo ha dicho bien en su rueda de prensa en la noche de las elecciones, cuando la prensa le pregunta si él va a acudir a alguna especie de coalición con las otras organizaciones políticas. Yo creo que inteligentemente él ha dicho, no necesitamos hacer una coalición, porque el voto de todos los candidatos que no llegó a segunda vuelta es un voto anticorreísta. Creo que lo va a manejar de esa manera. Otra lección que nos dieron estas elecciones es conocer o ver nuevamente a profundidad el comportamiento del electorado, porque tuvimos un hecho catastrófico y traumático, que fue el vil asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces muchos habría pensado que ese evento criminal iba a afectar de manera drástica la votación. Y se pensaron muchas cosas. Se pensó primero que el voto de Villavicencio, porque Villavicencio prevaleció en la papeleta, a pesar de haber tenido un reemplazo, fue la foto de él la que fue en la papeleta de votación. Se pensó que el voto de Villavicencio iba a subir sustancialmente. Se pensó también que frente a este hecho, y siendo el correísmo el principal señalado por la opinión pública como responsables de este acto criminal,
se pensó que el correísmo iba a mermar también en su votación. Y se pensó que el voto de los otros candidatos de la tendencia de Villavicencio, como Otto Sonnenholder, Jan Topic, del mismo Daniel Noboa, iban a migrar hacia Villavicencio. Pues no, ¿qué ocurrió? Los resultados se mantuvieron conforme la tendencia que siempre tuvieron los candidatos. Eso demostró que esta muerte no aumentó los votos de Villavicencio y sobre todo no restó votos al correísmo. Es decir, cada una de estas tendencias tiene un voto duro que frente a un evento traumático de este tipo no reaccionaron en una migración o un cambio de opinión de los votantes. Interesante ver que el voto del correísmo sigue siendo el 33% fuerte y que es un voto que no se va a sensibilizar incluso con una tragedia del tipo que pasó, ¿no? Yo califico a estos correístas al correísmo, a Correa y sus secuaces, que además de criminales son psicólogos, porque tienen embobado y tienen un voto duro que ha sido muy difícil de mermar. De hecho, tal vez una de las recomendaciones que se le podría dar a Daniel Noboa en la segunda vuelta es que no intente mermar el voto del correísmo, sino que más bien fidelice aún más el voto, ese 23.6 que ya tiene, y trate ahora, pues evidentemente, de capitalizar de la mejor forma el voto que no va a ir donde el correísmo, sino que por su propia naturaleza va a ir donde él. Eso sería una especie de resumen sobre el resultado de los votos que podría darle mi doctor Fernando, y por ello pues le puedo decir a ciencia cierta que el próximo presidente es Daniel Noboa Asín. Pero allí hay algo interesante. Yo creo que Daniel Noboa, a partir de este momento, está enfrentando y va a seguir enfrentando ya aquello que también enfrentó el presidente Guillermo Lasso. Y yo invito a Daniel Noboa a mirarse en el espejo de Guillermo Lasso para que no le pase lo que ya le pasó a Lasso, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurrió a Lasso? El resumen es muy sencillo. Llegó al poder y antes de posicionarse como presidente, es decir, como para esta época, mantuvo una reunión secreta con Rafael Correa y con Jaime Nebot, en la que hicieron un pacto. Y ese pacto fue precisamente tirar abajo el caso de Fernando Valda en las Cortes ecuatorianas, el de secuestro que yo sufrí, y otro caso que se llama el caso Sobornos, por el que Correa también está sindicado. En el caso de mi secuestro, usted recuerde que Correa tiene una orden de prisión que lo convirtió en prófugo de la justicia. Es decir, quien está hablando es el hombre que convirtió a Rafael Correa en el prófugo de la justicia. Y el otro caso, Sobornos, que vino después, es una vez que las Cortes perdieron el miedo gracias al caso Valda, ¿verdad? Entonces otros jueces se atrevieron a dar paso a otros procesos judiciales que lograron también sentenciar a Correa. Entonces Correa lo que buscaba era impunidad y la pactó con Lasso. Esa reunión, ese pacto impresentable, se filtró luego a la opinión pública y fue revelado por el mismo Correa, por el mismo Nebot, por el mismo gobierno. Como Lasso no aguantó la presión, la crítica, el escrutinio de sus votantes, ¿verdad? Tuvo que romper el pacto. Entonces ya había quedado como traidor frente a sus votantes y luego había quedado como traidor frente a Correa y Nebot. Estos dos últimos, en cambio, se asociaron y se juraron darle oposición total y desestabilizar el gobierno del presidente Lasso, que sufrió unas consecuencias que hacia eso le agregó su falta de pericia política para gobernar. Lo llevaron a ponerlo entre la espada y la pared y ante la posibilidad de ser destituido en un juicio político, ¿verdad? Entonces
convocó la muerte cruzada, que es la que hoy produjo elecciones y llevó a Daniel Noboa a esta posición. Entonces, ¿qué le digo a Daniel Noboa? Van a intentar lo mismo con él, le van a pedir un acuerdo para la impunidad de Correa, y si él accede a esos acuerdos, de entrada ya perdió el país, ¿verdad? Entonces, le he dicho a Daniel Noboa que él no necesita pactar con el correísmo, ¿verdad? Para poder gobernar. No le va a faltar entre comillas, asesor insidioso que le diga necesitas pactar con Correa para lograr la gobernabilidad. Yo creo que es un equipo de políticos jóvenes el que tiene, que están capacitados, que están preparados y que pueden hacerlo bien. Pero que se miren el espejo de Lazo. A Lazo, al igual que Noboa, le entregamos, y cuando digo le entregamos porque yo he sido un artífice de eso, le entregamos un país sin Correa, un país con Correa por los techos, es decir, un país con la culebra del correísmo pisada a la cabeza. Él tiene que verse en el espejo de Lazo y tiene que saber que su misión y su deber es llegar y cortar la cabeza de esa serpiente y neutralizarla para que no pueda volver a desestabilizar no solo su gobierno, sino el Ecuador en sí, que el país, el Ecuador, como todos los países, se debe gobernar de la mano de gente eficiente, pero también de gente honesta, que no haya robado a los países y que no haya cometido actos criminales. Yo creo que si lo hace así, y creo que está pensando hacerlo así, ¿verdad? Tiene todas las razones para hacerlo, ¿verdad? Al Ecuador le va a ir muy bien. Pero además, esta elección rompe esos mitos, tira abajo esos mitos y revela que son falsos. Aquellos que cacarea siempre el correísmo y dice que van a ganar en primera vuelta, que no había posibilidades de ganarle. Eso es cierto, eso no es cierto. Eso es mentira. Hoy se ha derrotado el correísmo y hay un virtual presidente que se llama... ¿Y cuándo son esas elecciones de segunda vuelta? Bueno, el CNE, tiene 3 días para convocar a elecciones y las mismas se realizarían dentro de 45 días. Es decir, en 45 días. 5 días tenemos un nuevo gobierno. Dios salve a Ecuador. Una excelente oportunidad tiene el centro derecha, la derecha ecuatoriana, de regresar al poder con toda la fuerza, con un hombre joven, con un hombre capaz, con un equipo capaz. Ecuador se puede salvar de esta tragedia. Pues, don Fernando, muchísimas gracias. Dios lo escuche, doctor Fernando. Dios lo escuche. Dios nos escucha a todos. Así sea. Dios nos escucha a todos. Ecuador se tiene que salvar. Don Fernando Balda, un abrazo muy estrecho. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, oyeron exactamente qué fue lo que pasó en el Ecuador, ¿no? Teóricamente, la ganadora es la señora González, que es la señora, pues la que maneja los hilos del poder de Correa desde el exterior, está prófugo de la justicia, entre otras razones, y la fundamental, por el secuestro de Fernando Balda que se cometió aquí en Colombia. Sí, señores. Entonces, vamos a ver qué ocurre. 45 días, el Ecuador tiene una puerta de salvación. Será durísima esta tarea porque el Ecuador está invadido de narcotráfico colombiano, como se comprobó con la muerte de Fernando Villavicencio. Lo mandaron matar desde Colombia. Nadie ha dicho quién. Se sabe cuáles fueron los autores materiales, los capturaron, a uno de ellos lo dieron de baja en el hecho mismo, pero ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó desde Colombia? ¿El ELN, las FARC? ¿Quién? ¿Cuál de los grupos narcotraficantes o todos ellos en combinación asesinaron a Fernando Villavicencio? Ahora la esperanza, la firme esperanza para el Ecuador, se llama Daniel Noboa. Es un hombre muy joven, pero muy capaz y muy resuelto a restablecer al Ecuador en sus derechos y en sus esperanzas. Fernando Balda, ex candidato presidencial del Ecuador, secuestrado aquí en Colombia en momentos que ustedes tienen que recordar por el correísmo, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6 de la mañana, 28 minutos.